transitado Andrés Manuel hasta este momento. También nos acompaña el licenciado Juan de Dios Bárbara, es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Juan de Dios, mucho gusto. Nino, buenos días al auditorio. Pues sí, efectivamente estamos en estos procedimientos electorales. A mí en lo personal no me gusta el resultado de la elección, pero lo acato, lo respeto, y hoy hay personas que han sido elegidas para diferentes cargos. Tenemos que respaldarlas, apoyarlas con ideas, con propuestas, y en lugar de estar discutiendo qué fue lo que pasó el pasado domingo, tendríamos que estar viendo qué cambios vamos a promover en la ciudad y en el país para el próximo sexenio. ¿Qué es lo que no te gusta de los resultados? Bueno, en sí, la idea del regreso de un sistema priista con los vicios del pasado es lo que podría darme cierto temor. Ciertamente el país ha cambiado, no se puede gobernar igual que se gobernó en el pasado, pero me hubiera gustado un cambio en otra tesitura. Y yo hago una pregunta: ¿qué pasa si el candidato de la izquierda hubiera sido Marcelo Ebrard y no Andrés Manuel? En mi opinión, la elección hubiera sido más cerrada y más interesante. Después de los dos hubieras, ¿te recuerdas que...? El hubiera no existe. También nos acompaña el licenciado Francisco Lelo de la Rea, subdirector de investigación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Francisco, mucho gusto. Nino, muy buenos días a los compañeros de la mesa. Yo creo que quedó claro la fortaleza institucional de México, es claro el resultado, tenemos democracia, funciona. Yo creo que es momento de comenzar a trabajar. Siguen pendientes las grandes reformas y enmarcando un poco la economía, vemos que recientemente el precio del petróleo está cayendo, nuestra producción está cayendo, y eso hace urgente ya entrar de lleno a las reformas estructurales y sin duda la hacendaria, que va a ser un pilar fundamental para que haya éxito al gobierno y a México en Ni el general. precio del huevo, ni el precio del pollo. Qué bueno que nos habló nada más del petróleo. Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Toño, mucho gusto. El gusto para mí, Nino, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en realidad los empresarios creo que tenemos que hacer lobbying desde antes, durante y después. A ver. En particular a nosotros nos interesan dos temas que están en la mesa, en el escenario. Uno es los vales de las medicinas y el otro es el posible IVA que puede manejarse en el futuro. Para medicamentos. Para medicamentos, por supuesto. Sí, en el primero, mira, yo creo que en esta administración se ha avanzado el modelo de surtimiento complementario en el Seguro Popular, es un avance. Y esto pudiese también ser pues un referente para el próximo formato del vale de medicamentos. Claro, un afiliado a cualquier institución tiene derecho a que reciba el medicamento, sí. y si no lo recibe, bueno, pues ahí están las farmacias, y ahí está la red de farmacias, 24,000 farmacias que pueden dar el surtimiento. Y por otro lado... ¿Pero qué tiene que ver lo de los vales de medicina? Ser así como tema de campaña del Verde, ¿no? Para ganar votos y generar votos. Y después Peña decía que él, cuando fuera presidente, iba a dar vales, y yo decía, pues si va a ser presidente, mejor que dé medicinas, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, ¿los vales qué papel juegan? O sea, que yo vaya al Seguro Social, no me dan mis medicinas, me dan un vale y voy y lo cambio en una farmacia. En suma, el faltante que tenga la institución Sí, de el medicamentos, ISSSTE. sí, podrá hacer un surtimiento complementario en la red de farmacias. Aquí la inquietud que existe es de que pudiese direccionarse exclusivamente hacia una cadena específica de farmacias o a cierto número nada más de farmacias. No en general. No en general, y aquí habría que aprovechar la gran red de farmacias que existen, porque esto acercaría el medicamento a la población. Claro. Y la población no tendría que aventarse un viacrucis para ir a Y conseguir además el en medicamento. envases originales. Así es. Y el otro, en cuanto al IVA, a medicamentos, yo creo que es condición, prerequisito para considerarlo, el hecho de que pongamos un piso en el precio de los medicamentos. Actualmente es un mercado especulativo el que hay. ¿Cuánto tenemos de diferencia entre lo más barato y el más caro? ¿40%? Pues 40%, entonces con esta montaña rusa que tenemos, Sí. un IVA va a afectar más a la población menos favorecida, de manera que si ponemos un piso
y sobre él ya se puede construir este gravamen, y además contemplando una canasta básica de medicamentos pudiese ser viable. En ese sentido, bueno, en Anafarmex estamos haciendo un lobbying en esa dirección. Muy bien, también nos acompaña la maestra Gilda González Carmona, presidenta de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura. Gilda, mucho gusto, buenos días. Hola, Quino, buenos días. Pues bueno, ya tenemos, desde la última vez que vinimos a esta nueva reunión, ya tenemos ahora sí definido lo que es la parte federal. Es interesante cómo queda conformado el Congreso. Esperamos ahorita que tocaron el punto de reformas, que realmente lo que es necesario, reformas estructurales pasen. En la parte económica nosotros estamos sumamente preocupados porque no nada más es lo federal, hay que meternos también a la parte local, el ambulantaje, todo lo que afecta realmente a lo que somos las industrias establecidas, ¿no? Entonces va a ser un tema bastante interesante en el próximo sexenio. Pero en cuanto al ambulantaje, ¿esto le corresponde más al gobierno local, al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno de Veracruz, al gobierno de la ciudad a la que estemos refiriéndonos? Sí, claro, porque tienes toda la parte de bandos municipales, tienes toda la parte de ley de establecimientos mercantiles. En México, por ejemplo, la coalición en este caso fue, y sí le solicitó al jefe de gobierno electo ahora, a Miguel Ángel Mancera, el que sí tomara cartas en el asunto. ¿Cartas en el asunto es un padrón? ¿O qué es? Cartas en el asunto es que lo organice. Cartas en el asunto es de que no puede ser que como la piratería del día de hoy se persigue de oficio, vas al metro y es muy complicado estar viendo persona por persona, ¿no? Es muy complicado que no le digas al establecimiento mercantil cuál es el último giro al que se va a dedicar. Entonces, sí necesitas establecer en tu ley de establecimientos mercantiles hacia dónde van a ir, qué es lo que van a estar pagando y que realmente estén establecidos. O sea, direccionarlo. Exactamente. Más que nada. Muy bien, también nos acompaña el licenciado Ramón Neme, vicepresidente corporativo de Genoma Lab y presidente de la Asociación de Empresarios por México. Ramón, mucho gusto. Muchas gracias, Nino, por invitarme a tu programa, como siempre. Muchas gracias a los compañeros miembros de la mesa. Yo personalmente muy contento. Creo que fue una lección de democracia. Creo que el triunfo de Enrique Peña es irreversible y seguramente en algunos días tendrá la constancia de mayoría. Y como se dijo en esta mesa, creo que lo importante es lo que pasó, pasó. Hay que ir para adelante, hay que ir para el futuro y hay que consolidar este gran país. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro veo inmediato? Yo lo veo muy optimista. Yo creo que el gobierno federal ha dejado unas bases económicas sólidas. Coincido con el tema del precio del petróleo, pero se ha visto que durante 12 años se ha hecho un trabajo sólido y fuerte en materia económica, y yo creo que todo lo que se ha hecho y es aprovechable se tendrá que aprovechar, y sin duda alguna se podrán ajustar algunas cosas, pero no como se hacía hace muchos años. Hay que seguir adelante con todo lo que se ha venido dando y aprovechar todo lo positivo. Hace un momento Juan de Dios estaba todavía preocupado por estos cambios que se han venido dando y los resultados que tenemos. ¿Este es un país distinto? ¿Este es un nuevo PRI también? Yo creo que definitivamente es un nuevo PRI, y es un nuevo PRI que durante 12 años estuvieron fuera del poder, hoy lo han consolidado, hoy con todos los vicios que se puede decir, hay más de 4 millones de gentes con un triunfo creo que es absoluto, y yo creo que las cosas cambian, hay gente joven, hay gente talentosa, hay gente trabajadora, hay empresarios que están sentados en esta mesa, hay grupos que coincidimos con diversas ideologías políticas, pero bueno, un ejemplo claro de que se ha visto los cambios es el Distrito Federal. Hoy el Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática arrasa, y todo el mundo está contento. Así es. Sí, en efecto, nosotros O de manera más general. no vemos en otras épocas. un clima social tranquilo, no vemos este acelere de la gente. Yo creo que inclusive los seguidores del candidato perdedor, el gap fue tan grande. Participaron muchos de ellos como observadores de sus partidos en las casillas, y ellos se dieron cuenta, porque estuvieron en el conteo de votos. Entonces se dieron cuenta que realmente estos 3.200.000 votos son demasiados, no hay manera de meterlos abajo de ninguna alfombra, ¿no? Y si de algo se presumía antes de las elecciones es de que habían logrado por primera vez más de 500,000 de personas como representantes en las casillas a través de sus diferentes expresiones dentro de este movimiento. Y también hay que decirlo, todos los partidos caen en irregularidades, mayores o menores, todos caen en irregularidades.
pero como bien decías antes de iniciar el programa, lo que se reportó el domingo fue pues, que se despintó la tinta, fue que no pintaba el crayón, pero no... Esas fueron las... Mira, es que era tan recurrente que yo decía, ¿qué hago? Pero tenía que pasar las llamadas, darle salida a las llamadas. Y te lo decía el de Cancún y te lo decía el de Tijuana. Así es, pero en ningún momento hubo violencia, Nada, en ningún momento hubo una coacción del voto, se critica mucho la compra del voto, la verdad es que, insisto, todos caen en el vicio, pero al final de cuentas, nosotros siempre le hemos dicho a la gente, tú recibe todo lo que te den todos los partidos y vota por quien quieres. Y hasta ahorita no sabemos, no hay una denuncia clara de que alguien que supuestamente vendió su voto haya algún medio de corroborar que votó por la tarjeta, igual y recibió una tarjeta y votó por otra opción, pero al final de cuentas esa persona decidió, por la motivación que haya sido, ejercer su voto. Como dijo Ricardo, la diferencia es entre 3,5 y 4 millones de votos. No creo que haya derecho a discusión alguna y no se tiene derecho a poner en riesgo. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no Claro, nos guste. eso es la verdad. Nos guste o no nos guste. Y nadie tiene derecho a poner en riesgo la estabilidad y la viabilidad económica de nuestro país. Algo de lo que no se habla, Nino, es este asunto de quiero que se abran todos los paquetes, quiero que se abran la mitad de los paquetes. Para hacer esta elección se convocó a 1 millón de personas que estuvieran en las casillas. Igual a ti y a mí, porque no tenían ¿Sí? ninguna relación. Pero con para nadie. recontar los paquetes, el IFE tiene menos del 10% de esa gente para recontarlos. ¿Saben qué significa? Significa jornadas de 72 horas sin dormir. Es criminal, es antihumano. Eso se tiene que modificar en la ley. Y tenemos que entrar al respeto de la ley. No es, ábreme la ventana, ahora ábremelos todos. Porque luego no vamos a querer abrir el de 2 meses más y 3, que el sexenio ¿no? pasado, en este periodo, en un periodo mucho más rápido que el sexenio pasado. Sí, pero a un costo altísimo, ¿eh? Sí, Humano pero altísimo. se cumplió con lo que se exigió del sexenio pasado. La vez pasada lo que dijeron fue, necesitamos que se tenga la capacidad de abrir mucho más paquetes. Y ahora que los abren, bueno, sí, a lo mejor es caro el precio, pero los abrieron y se cumplió con todo lo que fue criticable el sexenio pasado. Hay que dar un reconocimiento. Lo que yo estoy en contra es al capricho personal de alguien que dice, ahora ábreme toda la elección, ¿no? Ya me abriste la mitad, ahora quiero el resto. Yo creo que no. Pero creo que hay el una resto ley es que para se- qué, para perder tiempo, para ganar tiempo, porque no lo entiendo, es que no sé para qué. Los resultados van a ser los mismos. Mira los si se abre números. toda la... No, la- ya se los está números. incrementando la ventaja. Los números, Ya no, se pero está espérame, cada vez aunque más. no se Ya se está incrementara. incrementando la ventaja. Hoy en la mañana yo abrí diciendo 38, 31, 25, así arrancamos, así iniciamos y seguimos en 38, 31, 25, tantito más, tantito menos. Con 99% casi. Pero qué bueno que sea a través del cauce institucional, que sea que la instancia correspondiente atienda pues estas impugnaciones y que se diriman en ese contexto, A mí me parece también que hay que ver hacia adelante. Eso. El hecho de que el Congreso ahora esté conformado por los representantes de tercios, porque en realidad hay muchos millones de seguidores del Partido Acción Nacional y de la otra Perdón, el alianza. cómputo está en el 100% ya. Ya. Adiós. Sí. Por eso entonces veamos Adiós. hacia adelante. Yo Ya, creo que ya. Y los paquetes el Ya, 99. 100%, ya. Se acabó, ya digo, otro pretexto más. Está Toño con el 100%. Déjenme nada más escuchar. ¿Es el 100% a lo que va a hacer referencia a Toño, sí o no? No sé. No. Seguimos. bien, entonces hacia adelante en este escenario habrá que poner énfasis en las negociaciones que se tienen que hacer. Y esta es la democracia, de manera tal que, bueno, pues el próximo gobierno va a tener que desarrollar este ejercicio de negociación con todas las partes, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es democracia también, y hacia allá tenemos que ir. Yo creo que es muy importante lo que menciona Antonio, porque muchas veces nosotros siempre pensamos única y exclusivamente en el presidente o en el presidencialismo. Y tenemos que analizar que en los últimos 12 años que le ha dado un gran equilibrio a este país ha sido el Congreso. Para bien o para mal. Yo creo que ahora con este tema que se viene dando y con lo que comentas de este Congreso a tercios, pues yo creo que lo más importante van a ser los acuerdos. Lo más importante que todos nos pongamos de acuerdo por el beneficio de México, no únicamente por el beneficio de un poder político. Y yo creo que si logramos que el Congreso conjuntamente trabaje para estas grandes reformas estructurales, este es un país que nadie lo va a parar. Ahora mira, tengo ya en el Twitter que no sean mentirosos.
No todos. Dice Marcela, invitaste a puros mentirosos, los jóvenes no estamos de acuerdo. El PRI dice que ahora los que entregaban las Soriano tarjetas se decían priistas, jajaja, y el cachirulo, ¿quién lo hacía? Lo hacían ustedes, no digan mentiras. Sí, en efecto, nosotros O de manera más general. No vemos en otras épocas. un clima social tranquilo, no vemos este acelere de la gente. Yo creo que inclusive los seguidores del candidato perdedor, el gap fue tan grande. Participaron muchos de ellos como observadores de sus partidos en las casillas y ellos se dieron cuenta porque estuvieron en el conteo de votos. Entonces se dieron cuenta que realmente estos 3.200.000 votos son demasiados, no hay manera de meterlos abajo de ninguna alfombra, ¿no? Y si de algo se presumía antes de las elecciones es de que habían logrado por primera vez más de 500,000 de personas como representantes en las casillas a través de sus diferentes expresiones dentro de este movimiento. Y también hay que decirlo, todos los partidos caen en irregularidades, mayores o menores, todos caen en irregularidades. Pero como bien decías antes de iniciar el programa, lo que se reportó el domingo fue pues, que se despintó la tinta. Se ha criticado a los que hemos sido líderes empresariales en algún momento porque establecemos lazos de comunicación con gobiernos, con delegados, con diputados de todos los colores. A nosotros y como ciudadanos no nos debe importar si una vez electos, el que resultó electo es rojo, amarillo, azul, blanco, del color que sea. El funcionario tiene que gobernar para todos, tiene que sacar adelante este país y nosotros como ciudadanos debemos de respetarlo. Eso es la institucionalidad. Este país es una república, no todo es el Distrito Federal. Yo fui el primero en decir, no me gusta el resultado, pero lo acato, lo respeto y lo apoyo. Ya fue el resultado, punto. Que las tendencias regionales en el país marcan otros equilibrios, marcan otras cosas, adelante, pero hubo alternancia en Tabasco. Hubo alternancia en Morelos, hubo alternancia en Jalisco. Entonces yo creo que debemos de entender que cada vez más este proceso electoral se va perfeccionando. La diferencia no debe dejar lugar a dudas. Mejor lo que tendríamos que hacer, si alguien no está de acuerdo, es ejercer una oposición responsable, porque también eso es importante. Necesitamos un gobierno eficiente, pero sobre todo eficaz. Pero también es fundamental para esto una oposición responsable, constructiva, porque hemos perdido demasiado tiempo en este país. Se habla de las reformas estructurales, yo difiero de los compañeros. Si mágicamente hoy se aprueban todas las reformas estructurales, México no va a cambiar, y no va a cambiar porque nuestra competitividad está retrasada, dado que muchos otros países hace 15 o 20 años hicieron estas reformas. Se necesita ir más allá que estas reformas, con un cambio de visión, con un cambio de mentalidad. Mario, la señora que está en el programa habla de cosas de tipo regional. Hablen de la robadera que hubo en el Distrito Federal para que votaras por los delegados políticos. Ay, no, oye, no tengo tanto detalle del Distrito Federal, sin embargo, estamos tratando de hablar. No, porque estamos hablando de cosa federal y entonces él se está refiriendo al Distrito Federal en cuanto a las delegaciones, que pudo suceder exactamente lo mismo. Lo mismo. Y tienen sabemos que hay un partido que ya predomina en el Distrito Federal, sabemos que muchas situaciones de las que se presta a movimientos que nos afectan a todos, porque yo también siempre he dicho que yo también tengo derechos, aunque no me vaya y manifieste al Zócalo, pero mi derecho de transitar en el periférico también es interesante. Sin embargo, bueno, esas son situaciones que permiten muchas veces los delegados. Sí tiene razón la persona que lo estoy diciendo. Fíjate que antes hubo una situación que fue muy criticada, que decían el Distrito Federal se lo reparten los bejaranos y el del transporte, no sé cómo se llama, Armando Quintero. Y tú decías, ¿cómo que se lo reparten? No puede ser. Es que las delegaciones son de ellos. Pues no, ahora tenemos una delegación priista, cuando jamás había tenido el PRI una delegación. Pero es un bejaranista que lo votaron. Finalmente, yo creo que una cosa interesante de esta elección fue el voto diferenciado. Si ustedes checan, hay muchísima gente que votó en distritos panistas, por ejemplo, por un delegado perredista. Esta capacidad que eran 6 boletas, acuérdate que eran pero 6 fíjate boletas. qué interesante, Nino, esta capacidad de discernir, me gusta este candidato para la presidencia priista, pero me gusta el diputado federal panista y me gusta el diputado local perredista. Fíjate que decían que para presidente, para jefe de gobierno y para jefe delegacional, como que ya tenías ubicado a tu candidato, y lo demás, pues ahí sí vas a tener que tomar una decisión en el momento que estuvieras frente a la urna, porque eran 6 boletas, ¿no?
estamos hablando del común denominador de la gente, porque todo el mundo está pensando que todo el mundo está metido en la política y que todo el mundo está partidizado y que todo el mundo está politizado. No, la gente normal es gente normal, no tiene por qué estar metido en todos estos menesteres. Pero la gente entiende que su voto vale y se cuenta. Sí. Mira, por ejemplo, ahorita a Enrique Peña le fue muy bien, pero ¿cómo les fue en Nuevo León? Les fue muy mal, ¿eh? Terrible. O sea, ahí Terrible. la gente dice, no estoy de acuerdo como están gobernando, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con el problema del narcotráfico, y ahí te va el voto de castigo. Eso es la democracia, es poderle decir a tu gobernante, no me gusta cómo estás haciendo las cosas, te vas a tu casa. Sí, es que Nuevo León se cuece aparte. Yo creo que Monterrey era pues el corazón de este país en la parte financiera, y Industrial. han sufrido mucho los regios. Tenemos que empujar la reelección, Dino. Necesitamos decirle al gobernante. Presidencial no. No empieces con eso, porque hasta me hizo titi. No, ejecutivo no, Nos con vamos a trabajo quedar. nos cuesta aguantar los 6 años, eso me queda claro, Sí. pero sí de diputados locales y federales y de Senadores. presidentes municipales, senadores, por supuesto, acotados, no que se queden ahí. No, pero está muy de los 15 interesante, por lo hasta los menos una 92 vez, porque hay años. premio y castigo. Claro. Y esto es Premio muy y castigo, cierto, porque así es. no te vas a acordar de tu Y de candidato todos a diputado. se siguen reeligiendo porque brincan como chapulines de un lugar a otro. Además se quedan. Se quedan Si tú años empiezas y a ver años. la currícula de ellos, dices, bueno, estos sujetos nunca dejaron de trabajar o nunca dejaron de cobrar. No sé cómo se tenga que decir, lo desconozco. ¿Te quedas ahí tomando el sol en la playa? Porque Yo creo pues, que- no Y sabías gastando qué hacer. dinero porque además ejercen un presupuesto, Claro, por claro. limitado que sea. Pero yo quisiera hacer un tema de cuestión de la Ciudad de México, y es un tema que hay que reconocer. Esta ciudad ha tenido una transformación en los últimos 12, 16, 15 años. Yo sé que puede seguir el problema del ambulantaje, pero si comparamos cómo ha venido evolucionando esta ciudad, es un tema que hay que reconocer. Y el tema del reconocimiento de la ciudad pues, se dio en las urnas, con compra de votos o no votos, o ambulantes o no ambulantes. O sea, si no hubiera habido un cambio radical en esta ciudad, o los vicios ocultos que puede tener, la montaña que puede tener, pues no se hubiera reflejado, y ese es el tema que venimos tocando. O sea, hubo una gran dirección en esta ciudad estos 6 años, la gente se transformó, se puso como una ciudad vanguardista a nivel mundial, que hay mucho que hacer, sí hay que hacerlo, pero pues yo creo que hay que tomar todo lo positivo, y por eso dije al principio, de todos los partidos políticos, para hacer más grande este país, porque si no vamos a estar peleando por tonterías y porque vino Juan o porque vino Pedro, pues no vamos a salir adelante. Aquí hay gente muy brillante en esta mesa, que tiene una visión importantísima, y yo creo que está en el tema de la proactividad, precisamente que aportemos todo y que no nada más estemos sentados en nuestras casas, mucha gente solamente criticando y no dando la cara hacia adelante. Omar Matías, el Distrito Federal secuestrado por el PRD con la compra de votos, dice Omar Matías. Pero lo que estaba preguntando Ramón es cierto. Ustedes observaron el discurso de Mancera, que dijo, pues ya hablé con Peña, ya hablé con Erubiel, y anteriormente, bueno, pues Rosario la invitaba a Cedillo y no iba porque su agenda no le correspondía. Después venía López Obrador y Fox y nunca se pudieron ver. Que no hubiera fotos, Y no se ni entrevistó nada. más que una sola vez en todo su mandato con el que entonces era gobernador del Estado de México. Más, además. Y ahora, cuando llegó Marcelo Ebrard, cada vez que se acercaba a Calderón a darle la mano, se levantaba a hacer pipí. Tú decías, bueno, ¿cuándo vamos a aprender a cohabitar? Parece que vamos a aprender a cohabitar. Eso es importante. Parece que vamos a aprender a cohabitar. Ahora, será lo que sea, pero la Ciudad de México, un 63% a favor de Miguel Ángel Mancera, algo tiene que decir. Dice que ha habido un buen trabajo en términos generales por parte de Marcelo Ebrard en la ciudad, dice que hay una participación intensa en la ciudad porque el índice de participación aquí fue del 77%, muy alto en algunas regiones de la ciudad. Dice que hay una diferencia tan grande en votos que aún restándole cualquier irregularidad que se pudo haber presentado, el triunfo es claro. Ya no hay que discutir eso. Lo que tenemos que discutir es qué políticas públicas vamos a implementar. En el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México estamos trabajando precisamente en la sugerencia de políticas públicas al nuevo gobierno de la ciudad, de tal manera que se haga lo que los diferentes sectores de la ciudad representados, empresarios, académicos, sindicatos, colegios de profesionistas, organismos de la sociedad civil,
estamos de acuerdo en ciertas políticas públicas, bueno, pues vamos a pedirle al gobierno que las implemente, ojalá y al nivel nacional, y gracias a que no hay una mayoría absoluta del partido que tendrá la presidencia de la República, se obligará a estos acuerdos que se mencionaban, y ojalá lleguemos a la conformación de ese Consejo Económico y Social del país, como ya sucedió en Brasil, y que fue un elemento del éxito de Lula da Silva. A ver, creo cuando que- yo nada más quisiera tocar lo de las áreas metropolitanas. Tú mencionaste Europa como ejemplo. En Monterrey, anterior al baño de sangre, había una zona conurbada de 4 municipios que no sabías cuándo estabas en Monterrey y cuándo estabas en los otros municipios. Te movías a Jalisco y no sabías si estabas en Zapopan o en Guadalajara, y también eran 4 municipios. Pero lo más impresionante era Tamaulipas. Llegabas a Tampico, Altamira y Víctor y ¿cómo se Ciudad llama? Víctor. Madero, No, Ciudad este Madero. Tampico, Entonces Madero. esos 3 municipios, en un lugar de ciudades medias, funcionaban perfectamente y nosotros nunca nos hemos podido poner de acuerdo, y antes eran del mismo color los de aquí que los de allá. Entonces yo creo que ahora que hay esta apertura a la que está convocado Mancera, vamos a tener una zona metropolitana, porque parece mentira, pero no sé si ustedes estén enterados de que debemos de tener 2 reglamentos de tránsito, el del Estado de México y el del Distrito Federal. Pero ¿por qué diablos? ¿Y por qué en el Estado de México me tienen que quitar la placa y por qué aquí no? O sea, cosas que no alcanzamos a entender si estamos en un área metropolitana, ¿no? Y tenemos que avanzar en ello. Aquí hay en la Ciudad de México se dio un binomio muy exitoso, como bien decía Ramón, el antecedente de un buen gobierno, y por otro lado el candidato, Mancera viene del equipo exitoso de trabajo, y entonces eso se reconoce y se valida en la elección. Qué bueno que así sea. Ahora, yo creo que tenemos que llegar también a una madurez, ¿no? Y como bien señalas, Nino, pues este concepto metropolitano tiene que avanzar. Ya, estamos en la capital de la República. Correcto, sí, entonces hacia allá vamos. Yo creo que hay la suficiente inteligencia, intención también para hacer esta tarea, y yo creo que se va a hacer. Yo creo que el perfil del doctor Mancera influyó muchísimo en que arrasara de esa Su forma. estilo. Y el perfil Nino. Su estilo. El doctor Porque viene de Mancera... la Procuraduría desgastante que debe Sí, de ser. señor, pero fíjate, Mancera hace 10 años jamás había cobrado en el sector público. Él tenía un despacho penalista muy afamado y muy exitoso. Se incorpora de manera casi accidental a la policía, porque tenía algunos problemas la policía, entonces contrata un despacho ajeno a la policía para resolverle esos problemas, y resulta pues que este doctor Mancera, que era el que le manejaba los asuntos, resulta que es una fiera, empieza a ganar todos los asuntos de la policía, ¿no? También, no lo olvidemos. Claro. ¿También qué? Perdón. Estuvo en el Consejo de la Judicatura pero eso durante que 2 es- años, no Sí, sí, lo olvidemos. claro. O sea, Sí, pero si tú checas eso, todo fue en el periodo de 10 años. O sea, es una gente que tiene un perfil ciudadano en primera instancia. Es una gente que tiene una formación académica sumamente sólida. Y la no está gente afiliado al partido. y no está Ah, afiliado, no tiene una tendencia partidista. Entonces la gente distingue de repente a un ciudadano sobresaliente que tiene la capacidad de ser exitoso, porque cuanta cosa le dieron, cosa que resolvió exitosamente. Que es muy estudioso y que no ha perdido su imagen, que no ha perdido su sencillez. Y alguna vez que teníamos una comida, y lo digo públicamente, su secretario particular me habló para cancelarla porque algo se había presentado. Le dije no hay ningún problema, y a la media hora directamente él, siendo procurador de justicia, a mi celular me habló: Juan de Dios, te pido una disculpa por haberte cancelado la comida, no te preocupes, no hay ningún problema, yo lo entiendo. Yo quiero saber un funcionario de nivel medio o alto que tenga ese tipo de detalles como persona. Yo creo que ante todo Miguel Mancera es un buen ser humano, y estoy seguro que va a hacer un gran papel en la ciudad. Nosotros tuvimos Yo no también lo una conocía a Mancera, entonces todo lo que llegaba de la Procuraduría lo que analizábamos y lo arreglaban. Sí, pues ha de ser súper estupenda la secretaria, ¿no? Porque ha de estar arreglando todo. Entonces te invito a comer aquí al Suntory de las Lomas, ¿no? Entonces llegamos al Suntory, sale Jorge, que es el gerente. Entonces viene el procurador, ahorita le arreglo una mesa para que nunca te espalda hacia la puerta. Bueno, total que me dieron un operativo de seguridad con protocolo y todo, y aquí los guaruras y aquí esto. Entonces va llegando el cuate y se sienta dando la espalda y dice, no, ahí no. ¿Y por qué no? Eso cambió todo. Es un tipo tan sencillo. Tan sencillo, Nosotros así es. tuvimos una experiencia muy positiva con él en el sector de farmacias, porque suscribimos un convenio de colaboración para la prevención del delito. Pero el día que lo suscribimos, él publica en la Gaceta un protocolo de
seguimiento para los delitos en el sector, no solamente para el sector, no solamente para los fabricantes y distribuidores, sino que también para las farmacias, ¿no? Entonces, esto habla de su oficio y de su buena voluntad, de manera que, así como con nosotros, seguramente hay muchas experiencias que se fueron sumando, ¿no? Y muy exitosa su gestión. Nosotros le hemos dado algunos materiales de estudio acerca de análisis de inversión de la ciudad, acerca de modernización digital, acerca de aspectos culturales, y estoy verdaderamente sorprendido que a los 2 o 3 días, cuando vuelvo a hablar con él es el que plantea los temas de los materiales que le di para que pudiera consultar o estudiar. Lee mucho.